Dubán, Córdoba. ¿Qué tal, Santino? Gracias por atendernos. ¿Cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, acá mirando estos números y viendo esto que uno también, obviamente, lo vivencia, lo ve, lo siente, y que ya ver estos números cuando todos los meses aparece la inflación, ya a pocos le importan porque no se traduce en un bienestar en el consumo o en lo que uno puede hacer, ¿no? Bueno, desde luego que la economía será o es el talón de Aquiles del gobierno. Nosotros hemos preguntado, por ejemplo, cómo calificaría su situación económica personal en los últimos 6 meses, y más de un 60% nos dijo que está igual de mal o que empeoró, siendo que ese empeoró es un 47%, ¿no? Cuando hacemos zoom a estos números, también hemos preguntado, por ejemplo, si a la gente le cuesta llegar a fin de mes. En un 63% nos dijeron que sí. Y bueno, separando este dato por rango etario, vemos que aquellos que son mayores de 60 años son quienes más les cuesta llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, vemos que empieza a reflejarse en la sociedad. Los ajustes que está haciendo el gobierno empiezan a tener cada vez más visibilidad, ¿no? Si bien la tasa de la inflación ha sido un dato no menor para el gobierno, que le ha sumado bastante, te diría quizás más el año pasado y principios de este, y ya, bueno, mediados de año, este número empieza a no reflejar del todo la realidad de pie del ciudadano, ¿no? Ujú. Desde luego que hay otras variables que impactan, que hay servicios que siguen subiendo, y la gente, bueno, empieza a preocuparse por cuestiones como el salario, ¿no? Sí. Nosotros hemos preguntado, por ejemplo, niveles de acuerdo con la frase no es suficiente con la inflación, necesitamos que suban los sueldos, y hay un 89% de acuerdo, o sea, al menos algo en lo que estamos de acuerdo los argentinos, ¿no? Eh, que no necesariamente con una inflación planchada, que incluso tampoco sabemos qué tan sostenible es, ¿no? Sí. Lo que debería verse a futuro es, bueno, cómo impactará eso en las elecciones de octubre, ¿no? Claro, ahí está la pregunta, Santino, y vos como politólogo, digo, ¿cómo se explica este momento donde la capacidad de ajuste, porque muchos de a los que les consultaste, seguramente van a votar a este gobierno en las próximas elecciones, o locales o nacionales, porque no hay una traspolación de ese descontento hacia otra fuerza directamente. Hay como más capacidad de resistir el ajuste. ¿Esto cómo lo ves? Sí, creo que tiene que ver también por el lado de una oferta electoral, Bien. ¿no? Son elecciones que se está preguntando mucho respecto hacia dar baja participación, como hemos tenido en las experiencias Sí. previas este año, o si va a generar incentivos para ir a votar. Creo que mucho incentivo en principio no hay, por un lado, porque, bueno, son elecciones legislativas, ¿no? Es más una elección que sirve como voto castigo o voto premio a la gestión presidencial. Y por otro lado, bueno, no encuentran muchas motivaciones positivas, ¿no? Para la hora de ir a votar. Es importante también pensar eso, ¿no? Como que tiene que haber una opción. Por más que tengamos, no sé, nosotros en el informe previo a este, que en realidad es el mismo informe, el mismo mes, pero lo dividimos en dos partes porque teníamos muchísimos datos. Pero uno de los datos más contundentes que tuvimos fue que estamos viendo el crecimiento de lo que es un frente anti-Milei, ¿no? Ujú. Que esto representa mucho más porcentaje de lo que podría ser un anti-kirchnerismo o un antiperonismo. El antimilaísmo está en un 53%, mientras los otros están de 40%, 45% para abajo. Pero todavía no podemos decir que esto tenga un correlato en otra fuerza opositora, Claro. ¿no? El gobierno no tiene hoy, en la fotografía que estamos viendo ahora, no tiene un mal desempeño en las elecciones de octubre,
desde luego tiene un poco más de ventaja respecto a la oposición y por supuesto que dependerá de la economía si eso aumenta o disminuye, pero bueno, tiene que ver por un lado sí con en cierto sector cierta capacidad de aguante y por supuesto que hay otros sectores que por más que les ajustes mucho más y empiezan a sufrir en el día a día y eso es algo que no se puede dibujar, Santino, claramente. y en base a esto que comentas del frente anti-Milei que se empieza a ver quizá un poco más en aumento, en cuanto a los datos, ¿se tiene quizá precisión desde dónde comienza o desde cuándo esta cuestión? ¿Hay una fecha específica o por lo menos tentativa de este comienzo en aumento de la cuestión del frente anti-Milei, si se puede llamar así? Bueno, sí, nosotros medimos en mayo, por ejemplo, este frente medía un 40%. Por eso es lo que decimos que viene en aumento, porque ahora estamos en un Claro. 53%, ¿no? Es algo que, bueno, cómo se va configurando el clima de opinión, que bueno, esto nosotros lo venimos viendo y decidimos medirlo, todavía no podemos decir que es efectivamente un nuevo clivaje, que sea lo que únicamente importe, ¿no? Pero es algo a tener en cuenta, siendo que, por ejemplo, no sé, un antikirchnerismo genera que eh, ha posicionado, digamos, a presidentes enteros, ¿no? Ha tenido un caudal importante y hoy en día la política es mucho más ejercida desde lo anti que desde algo Mm. propositivo, ¿no? Es al menos un dato de alarma para el gobierno nacional. Sí, y no por nada, me parece, la semana pasada lo que se llamó la derecha Fest, ¿no? Esto que se hizo específicamente en Córdoba, no fue elegido tampoco al azar, me imagino, la locación para que todos estos profetas, quizá desde el ala del gobierno nacional en este momento, del oficialismo, ya se han posicionado en esa provincia y hayan hecho como esta convención en la que estuvo nada más y nada menos que también el presidente. Sí, sí, desde luego que es estratégico y Córdoba ha sido un gran caudal positivo por el presidente, de hecho todavía se mantienen en buenas imágenes. eh, Desde luego ha sido estratégico, ¿no? De ahí a que la convocatoria haya sido masiva o que haya generado incentivos de grandes expectativas o de esperanzas, bueno, eso es otra cuestión, ¿no? Una cosa es seguir manteniendo el voto hacia el gobierno nacional, porque bueno, porque le ha generado impactos positivos, que no creo que sea la mayoría de la población, y por otro lado, que se siga manteniendo también por un fuerte antikirchnerismo, ¿no? En Córdoba eso tiene un peso importante y desde luego mantiene esos votos. Pero bueno, a nivel nacional sí vemos que está progresivamente cayendo los niveles de aprobación de gobierno y bueno, empiezan a verse un poco las fisuras, ¿no? Del lenguaje de la narrativa. ¿Qué pasa con la cuestión empleo, con el endeudamiento? ¿Sobre esto también preguntaron? No, no, en esta ocasión no hemos preguntado directamente sobre endeudamiento. Sí hemos preguntado, por ejemplo, si la gente tiene miedo a perder su empleo Ujú. o a los ingresos por la política del gobierno de Milei. Un 50% nos ha dicho que sí. eh, eh, También hemos preguntado respecto a con cuánto dinero llegan a fin de mes y creo que es uno de los datos más fuertes, ¿no? Solamente un 14% logra ahorrar a fin de mes, ¿no? Este sería el que realmente le está yendo bien Sí. con las políticas económicas. Pero bueno, hemos preguntado también Y Santino, para perdona, con diferenciar. respecto a ese dato del ahorro, si lo tenés que comparar con otros tiempos, ¿de cuánto era ese porcentaje? ¿Cuánto cae ese porcentaje que podía ahorrar? Es una muy buena pregunta. No tengo directamente el dato de comparación específicamente con esa pregunta, pero bueno, sí podemos preguntar, por ejemplo, si, si qué hacen con su dinero cada mes. Bueno, un 50% nos dijo que intenta llegar a fin de mes, un 28% que llega con lo justo y el restante, bueno, que o intenta ahorrar comprando dólares o intenta hacer otra cuestión
con el dinero que le queda, ¿no? Que no son muchos. También es como, es una de las tantas variables que tenemos para la economía. Lo más relevante que sí se puede comparar es que cómo calificaría su situación personal, ¿no? En estos Sí. últimos 6 meses. Ese desde luego que no venía siendo de más de un 60%. Al menos en el año pasado había todavía valoraciones positivas respecto a la situación personal, y hoy en día vemos que eso ya no se sostiene tan fuerte como antes, ¿no? Claro, estoy viendo por acá en el trabajo de ustedes que ponen una frase y ahí hay que adherir si están de acuerdo o no. Muy, ¿no? En las últimas semanas sentí que no hay plan económico. Esto tuvo un 55% de adhesiones. Sí, también, por ejemplo, en las últimas semanas volvieron a aumentar todos los precios, tiene un 58% de aprobación. Que bueno, es un poco el mismo número, ¿no? Que se ve con este frente antimileísta, Claro. ¿no? Es de este 50 y pico por ciento. Bueno, por lo general vemos esas adhesiones en distintas frases. Quizás lo más relevante también es ver cuando aumenta, ¿no? De este porcentaje. Por ejemplo, preguntamos, cada vez me cuesta más llegar a fin de mes, y eso tiene un 63% de acuerdo, Ujú. que desde luego tiene un porcentaje de quienes activamente votan a Milei o que sostienen aún el modelo económico, o que lo votan por otras cuestiones. Bueno, no pueden negar semejante afirmación, ¿no? Desde lo personal tienen que responder en cómo es su situación. Y desde luego que al menos más de la mitad de los argentinos está viviendo hoy en día un impacto en su economía personal. Bien. ¿Y están preparando algún próximo trabajo ya con una visión más partidaria y también, ¿no? A ver, viendo si se puede transformar esta apatía que se ve y que se ha visto en los últimos comicios? Bueno, sí, vamos a hacer mediciones, nosotros hacemos mensuales, sobre todo en la Argentina. Desde luego que ya de ahora ha empezado a perfilarse un poco más el escenario electoral. Todavía queda tiempo, las cosas pueden cambiar muchísimo en un mes, y tener una lupa cerquita para ir siguiendo eso es sumamente importante y enriquecedor. Y tenemos sí mediciones pensadas quizás más electoralistas, pero bueno, ya estamos full adentrados, ¿no? Que todo el análisis contextual empieza a ir en esa dirección. Todas las acciones que tomen los distintos actores políticos empiezan a ser leídos en esa clave. Claro. Y desde luego que quizás antes de haber empezado oficialmente una campaña electoral, bueno, estamos ya arrancado el año, ya es tiempos de que la discusión se vaya en eso, ¿no? Por otro lado, creo que la discusión de la gente y del cotidiano todavía no está siendo tan electoral. Esto es algo más de la mesa chica, ¿no? Y de los mismos actores. Y bueno, lo que hablan por ahora la gente son estas cuestiones económicas que escapan quizás al dato de la inflación, Claro. ¿Y que tiene que aparece el ver tema con de la otras inseguridad? cuestiones. Santino, ¿aparece en algún momento el tema de la inseguridad, más que nada en los grandes, en las grandes urbes? Bueno, sí, no hemos medido específicamente en estos datos, pero a fines del año pasado hemos hecho algunos focus group acá en la provincia de Córdoba, y ha salido el dato con bastante contundencia, incluso dentro de los votantes de Javier Milei, ¿no? Que todavía no lo asocian directamente a el desempeño del gobierno nacional, pero sí notan un aumento en los niveles de inseguridad, eh, que lo han dicho incluso sin que nosotros se lo mencionemos, ¿no? Desde Ujú. luego que es un tema que creo que va a estar en creciente preocupación también, quizás en segundo lugar que la economía, pero es un tema que bueno, que se reconoce como tal, se reconoce también como en aumento. Todavía no tiene un correlato directo con la gestión, porque bueno, quizás la gente puede interpretar como que es algo que lleva tiempo, que todavía está estabilizando la economía, entonces para que eso tenga repercusión en las cuestiones de seguridad va a pasar tiempo. Y no tengo los datos exactos, pero
cuando intentamos medir, por ejemplo, el nivel de punitivismo en la Argentina, hay grandes apoyos hacia implementar más mano dura, ¿no? Ujú. Entonces, eh, bueno, hay un reconocimiento de un aumento en esa seguridad, pero se cree que quizás Patricia Bullrich esté ejerciendo un poco esa mano dura y que quizás tendrá resultados más a largo plazo. Es algo a seguir midiendo también y a tener en cuenta y a ver si en algún momento linkea también con los niveles de desaprobación de gobierno. Creo que Claro. específicamente la economía va a ser el tema principal. Sí, Bien. habrá que ver. Santino, la verdad que te agradecemos muchísimo estos minutos a Radio Universidad. Seguramente volveremos a hablar porque van a seguir haciendo trabajos. Y de acá al 7 de septiembre va a estar muy movidito, ¿eh? Vamos a tener tole y tole, así es. Muchas gracias a ustedes. Les Un mando abrazo abrazo. grande. Hablábamos con Santino Córdoba Subán, que es politólogo de la consultora Subán Córdoba, sobre este trabajo que muestra que el bolsillo está teniendo hoy un peso, ¿no? Real.